Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Comenzó el conteo de votos luego del cierre de urnas en Bangladesh. Más de 128 millones de personas ya escogieron entre más de 2.000 candidatos al Parlamento que compiten por traer estabilidad al país luego del levantamiento en 2024 que derrocó a la primera ministra Sheikh Hasina. Los ministros de defensa de la OTAN se reúnen hoy en Bruselas. Con optimismo, el secretario general de la alianza dijo que Estados Unidos está ejerciendo toda la presión sobre Rusia para que ponga fin a su guerra en Ucrania. Washington pidió más colaboración y menos dependencia. Turquía dice que Estados Unidos e Irán están mostrando flexibilidad sobre el acuerdo nuclear iraní y que Washington parece estar dispuesto a tolerar cierto enriquecimiento nuclear. Esto después de la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, sobre la cual Trump dijo que no se llegó a ningún acuerdo definitivo. Vamos a iniciar en Bangladesh, donde comenzó el conteo de votos luego del cierre de urnas y tras una jornada de votación calificada de histórica por los principales líderes políticos del país. Se trata de la primera elección tras 15 años de gobierno autoritario de la ex primera ministra Sheikh Hasina, quien huyó a India antes de ser condenada a muerte por su mortal represión de las protestas en 2024. Se prevé que los resultados se conozcan este viernes. En Dhaka ya cerraron los puntos de votación después de acoger largas filas de espera. Este jueves, 127 millones de personas habían sido llamadas a las urnas en Bangladesh, que ha celebrado las primeras elecciones tras 15 años de comicios fraudulentos con la autoritaria Sheikh Hasina en el poder. Después de todo este tiempo, al fin votamos libremente. Es nuestro derecho como ciudadanos. No quiero nada en particular, solo paz. Queremos tener buena salud y vivir bien. Victoria para Bangladesh. Los bangladesíes acudieron a votar un año y medio después de la fuga de Sheikh Hasina hacia la India. A mediados de 2024, antes de ser derrocada por los manifestantes, la primera ministra ordenó una violenta represión del movimiento estudiantil que causó la muerte de 1.400 personas, según Naciones Unidas. Como consecuencia, la mandataria fue condenada a muerte, en ausencia por crímenes contra la humanidad. Desde entonces, su partido está vetado en el país, lo que ha desatado críticas a este proceso electoral por parte de sus partidarios. Las dos formaciones hasta ahora opositoras son las favoritas para las elecciones legislativas. Por un lado, el Partido Nacionalista de Bangladesh, de centro-derecha, y por otro, una coalición cercana a los hermanos musulmanes que propone aplicar una interpretación estricta del Corán en toda la sociedad. Los partidos políticos han firmado una carta de compromiso para aplicar medidas que refuercen la democracia en el país, que ha sido sometida a referendo en esta misma jornada electoral, marcada por un enorme despliegue de la fuerza pública. Los resultados definitivos de la votación se conocerán este viernes. Los ministros de Asuntos Exteriores de los países pertenecientes a la OTAN se reúnen hoy en Bruselas con el apoyo a Ucrania como tema central. El secretario general de la alianza, Mark Rutte, dijo que Estados Unidos está ejerciendo total presión sobre Rusia para que ponga fin a su guerra en Ucrania. Estados Unidos lidera el esfuerzo de paz y solo hay un país, la nación más poderosa del mundo, que puede hacerlo bajo el liderazgo del presidente Trump, rompiendo el estancamiento con Putin y poniendo en marcha el proceso de paz. Así que realmente creo que Estados Unidos está haciendo exactamente lo que necesitamos en lo que respecta a Ucrania. En una entrevista concedida al medio Financial Times, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía dijo que Estados Unidos e Irán están mostrando flexibilidad respecto a un acuerdo nuclear y que Washington parece estar dispuesto a tolerar cierto enriquecimiento. Estas declaraciones se conocen después de una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu, tras la cual Trump dijo que no se llegó a un acuerdo definitivo. Nuestro corresponsal Adrián Rocha analiza si estamos o no más cerca de un acuerdo. Buenos días, Andrés. Pues definitivamente sí, sobre todo porque Turquía, junto con Omán, el país en el que este pasado viernes tuvieron lugar esta primera ronda de negociaciones, también con Qatar, es de los principales mediadores que en la actualidad están intentando trabajar para conseguir un acuerdo, en principio tan solo nuclear, entre Washington y Irán. Sobre todo en principio solo nuclear porque hasta la fecha es lo único que han discutido tanto Estados Unidos como Irán, y de hecho Irán asegura no querer discutir nada más que no sea el apartado nuclear
nuclear. Recordemos que Estados Unidos también está intentando hablar en estas negociaciones sobre el programa de misiles balísticos de Irán y también el apoyo de Teherán de sus milicias afines en todo Oriente Próximo. Hakan Fidan, el ministro turco, ha asegurado hoy que aparte de esta supuesta buena voluntad que están demostrando los dos países para llegar a un acuerdo, Estados Unidos no debe bajo ningún concepto empezar a hablar en estas negociaciones sobre el programa de misiles balísticos de Irán, porque esto crearía una ruptura de las negociaciones que podría llevar a una intervención primero estadounidense en contra de Irán que lleve a una guerra regional en toda la región, algo que temen todos los países de Oriente Próximo. Fidan ha asegurado que mientras las negociaciones sean tan solo nucleares y los dos países siguen mostrando esta buena voluntad y estén dispuestas a hablar de un nivel de enriquecimiento más bajo que cero, que es actualmente lo que ha pedido Estados Unidos, el acuerdo sigue siendo posible. Recordemos que la semana pasada, durante esta ronda de negociaciones, Irán llegó a asegurar que está dispuesta a rebajar sus niveles de uranio enriquecido a un 60%, un nivel aún muy cercano al 90% necesario para desarrollar la bomba, pero que estaría dispuesta Teherán, según aseguró uno de los mayores asesores del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, que está dispuesta a entregar parte de ese uranio enriquecido superior al 60% para mantener un límite cerrado que sea verificable por parte de Estados Unidos en este 60% y que no sea utilizado, por lo tanto, por Irán para desarrollar en un futuro tanto cercano como lejano esta bomba nuclear que quiere evitar, sea como sea, Estados Unidos. Vamos ahora a la Franja de Gaza, donde el Programa de Desarrollo de la ONU empezó a recolectar la basura que inunda el importante mercado de Fras en la ciudad de Gaza y que representa un riesgo para la salud de los habitantes. Ante el bloqueo israelí del principal vertedero de Gaza, los trabajadores tienen que trasladar los cientos de miles de toneladas métricas de residuos a un vertedero temporal. Gabriel Colchet tiene los detalles. En las calles de la ciudad de Gaza, los habitantes caminan al lado de montañas de basura que han sepultado al histórico mercado de Fras. Las organizaciones de derechos humanos alertan desde hace más de 2 años de los riesgos sanitarios que eso representa para los palestinos. Para hacer frente al problema, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo comenzó a limpiar la zona. Esta situación ha afectado a todos los habitantes de la ciudad de Gaza, especialmente a los que viven en este barrio, que han estado expuestos a riesgos para la salud, sobre todo durante el verano. Pero hoy es un día importante porque el primer camión ha comenzado a retirar los residuos de aquí y trasladarlos a un vertedero temporal en el centro de Gaza. Desde que empezó la intervención israelí en Gaza, se impidió a los equipos municipales llegar al principal vertedero de Gaza de la zona Juraldik, ahora bajo control israelí. El Programa de Naciones Unidas, que prevé durar 6 meses, trasladará los residuos a un emplazamiento temporal al sur de la ciudad. Se ha necesitado mucho tiempo para encontrar un lugar fuera de las zonas residenciales donde depositar las aproximadamente 370.000 toneladas métricas de residuos que se acumularon durante la guerra, cuyo traslado al vertedero principal de la zona de Juraldik había sido impedido por la ocupación israelí. Hoy ha comenzado el proceso de traslado de parte de estos residuos a un vertedero temporal, a la espera de que se conceda el permiso para trasladarlos a la zona de Juraldik. Desde el inicio de la operación militar israelí en el enclave, el PNUD ha logrado recolectar más de 570.000 toneladas de residuos en toda Gaza. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica con los 2 principales vertederos de Gaza aún inaccesibles. En Estados Unidos, un acalorado cara a cara vivieron este miércoles los integrantes del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y la fiscal general Pam Bondi, quien respondió a preguntas de los legisladores sobre el manejo de los archivos por el caso Epstein por parte del Departamento de Justicia. Los demócratas la cuestionaron por la cantidad de información que su oficina ha censurado y ocultado y la señalaron de proteger a los poderosos, todo mientras las víctimas del fallecido delincuente sexual se encontraban en la sala. Esta administración publicó más de 3 millones de páginas de documentos. Donald Trump firmó esa ley para liberarlos todos. Es el presidente más transparente en la historia del país. Vamos a Argentina con una semana que ya es clave para las reformas que impulsa el gobierno de Milei. Esta madrugada, por ejemplo, se dio media sanción al proyecto de reforma laboral que recorta varios derechos de los trabajadores.
Para ampliar sobre esta agenda conectamos con nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Natalio, muy buenos días para usted. Cuéntenos sobre la reforma que se aprobó en principio en la Cámara de Senadores y cómo sigue el trámite legislativo. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Andrés. Fueron 42 votos a favor y 30 en contra. Después de, primero, más de 14 horas de una primera parte para la aprobación en general y unas horas más que totalizaron casi 17 horas de sesión para aprobar esta norma en una primera instancia. Como decíamos, para el trámite legislativo todavía resta que pase por el Senado, por la Cámara de Diputados. Acaba de ser aprobada por el Senado y así se estaría totalmente aprobada y después tendría que reglamentarse por parte del Ejecutivo. Ahora, la clave, como bien decías, es que quienes critican esta reforma laboral dice que atenta fundamentalmente contra derechos de los trabajadores. El gobierno lo que dice es que va a permitir que aumente la cantidad de gente que está dentro del empleo y sobre todo del empleo formal, que caiga la desocupación, que aumente la ocupación. La realidad es que en Argentina hace muchísimos años que no aumenta la ocupación en el sector formal. Quienes critican al gobierno o están en otra posición dicen que eso tiene que ver con la falta de crecimiento de la economía. El gobierno argumenta que estas reformas van a ayudar. Entre las reformas voy a mencionar algunas pequeñas cosas porque la verdad que es larga la reforma laboral. Cambian cómo se negocia y se calculan las vacaciones. Hasta ahora tenían que ser más días corridos, ahora se va a poder fraccionar hasta por 7 días. Limita mucho el alcance de los juicios laborales. Esto era algo clave que pedían los sectores empresarios, fundamentalmente, que hablan constantemente de algo que llaman industria del juicio en Argentina. También se modifica cómo se calculan las indemnizaciones por despido, van a ser menores de lo que eran hasta ahora. Se crea un fondo de asistencia laboral al que contribuyen las empresas para pagar justamente estas indemnizaciones. El sueldo se va a poder pagar en dinero, pero también en especies, por ejemplo, no necesariamente todo en dinero. La jornada laboral se puede estirar hasta las 12 horas diarias. Además va a haber un banco de horas, es decir, hay muchas modificaciones que cambian las condiciones para los trabajadores en Argentina. Natalio, hay más temas en agenda. El acuerdo Unión Europea-Mercosur es uno de ellos también. Sí, justamente este jueves se está tratando ahora en la Cámara de Diputados dos cuestiones. Por un lado, aprobar en Argentina el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Eso ya habilitaría, por lo menos del lado argentino, que empiece a funcionar. Sabemos que este acuerdo, que llevó más de 25 años negociar, todavía está trabado del lado europeo, pero una aprobación del lado argentino, si lo aprueba diputados y luego el Senado, ya habilitaría que empiece a funcionar cuando Europa lo destrabe este acuerdo entre Argentina y la Unión Europea, Argentina como uno de los miembros del Mercosur. Y por otro lado, también este jueves se va a avanzar en diputados con el tratamiento de un proyecto de ley de nuevo régimen penal juvenil, que fundamentalmente lo que busca es bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y también genera un marco para cómo tratar a los menores que eventualmente tengan que sufrir procesos penales, cómo deberían ser recluidos en el caso de que sean recluidos, cómo se acompaña su reinserción y demás. Esto ha sido históricamente un tema de discusión muy fuerte porque hay quienes creen que no es lo adecuado bajar la edad de imputabilidad, pero ha sido un caballito de batalla de este gobierno. De hecho, originalmente quería bajarlo a 13, pero tras negociaciones con otros sectores del Parlamento decidieron seguir con un proyecto de ley que lo baja a los 14 años. Natalio, gracias por este informe desde Buenos Aires. Cambiamos de tema. James Van Der Beek, el actor adolescente que se convirtió en ídolo y saltó a la fama con la emotiva serie Dawson's Creek, falleció este miércoles a los 48 años. La estrella de televisión, que alcanzó el pico de su carrera durante inicios de los 2000, sufría de cáncer de colon. Repasamos su carrera en el siguiente informe. Para muchos, era el rostro de una generación. James Van Der Beek saltó al estrellato interpretando a Dawson Leary, el adolescente que descubría la vida, el amor y la amistad en la exitosa serie Dawson's Creek. Se emitió entre 1998 y 2003, allanándole el camino para actuar en la gran pantalla. Es cierto, tuve mucha suerte de alcanzar un gran éxito a los 20 años y que durara tanto tiempo. Para ser sincero, al final de estos 6 años estaba bastante agotado. Hice bastantes películas en el medio, muchas entrevistas, un montón de cosas. Así que creo que necesitaba un poco de tiempo para desaparecer y encontrar mi propio rumbo, descubrir quién era y qué quería hacer.
Van Der Beek actuó en las películas Varsity Blues y Las reglas del juego, pero su papel como Dawson es el más recordado de su carrera. En 2024 reveló que le habían diagnosticado cáncer colorectal. La enfermedad le impidió participar en un evento benéfico de reencuentro de Dawson's Creek en septiembre de 2025. Según un anuncio en su página de Instagram, falleció pacíficamente el miércoles a los 48 años, dejando a su esposa y a sus 6 hijos. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.